estaba muy presente. Tras la terrible carnicería acaecida en las trincheras, existía una determinación absoluta a no volver a sufrir una tragedia similar. En el período de entreguerras se produjo un serio intento de limitar las fuerzas armadas de las potencias europeas. Con el ascenso de Hitler y el inevitable camino hacia la guerra, Inglaterra tuvo que reaccionar con rapidez para rearmarse y equiparse con cazas modernos. Este proceso no comenzó hasta 1936 y finalizó justo a tiempo. Sangre y acero. La batalla de Inglaterra. Si bien la Fuerza Aérea Británica disponía de modernos cazas, poco podía hacer esta en Francia para impedir el avance meteórico de la Blitzkrieg. A veces estabas muerto de miedo. Es curioso, a lo que más temías era a chocar con algún otro aparato. Cuando te disparaban, parecía como si hubiera rayos viniendo hacia ti, como luces de colores que veías cómo pasaban por encima del ala, por ejemplo. Y entonces te dabas cuenta de que te estaban disparando, pero intentabas no pensar que por cada bala que veías, había otras 4 que no veías, porque resulta que por cada ráfaga solo salía una bala trazadora. Es decir, que el peligro era mucho mayor del que percibías, lo que probablemente fuera bueno, porque así no tenías tanto miedo. Pero el combate podía ser positivo para los pilotos ingleses. Si los Stukas que encabezaban la Blitzkrieg eran sorprendidos sin un potente escudo de cazas de apoyo, el resultado era inevitablemente una masacre. No había nada que levantara más los ánimos de los pilotos de la RAF que lo que ellos llamaban una fiesta Stuka. Al principio de la campaña solo había 6 escuadrones Hurricane en Francia, y si bien intervinieron en su medida en el combate, los franceses deseaban una mayor contribución de los ingleses en el aire. Pero Downing tuvo que negarse, ya que consideraba que comprometer más escuadrones significaría que si Francia caía, lo que parecía probable a principios de mayo de 1940, ya no habría batalla de Inglaterra, porque no quedarían escuadrones de combate para defender Gran Bretaña. Algunos éxitos aislados en combates aéreos no iban a bastar para contener los implacables avances alemanes. Finalmente, los cuerpos expedicionarios británicos, junto con numerosas tropas francesas, se vieron acorralados cerca de Dunkerque. Cuando la perspectiva de aniquilación de toda la fuerza expedicionaria británica era casi palpable, Hitler dio la inesperada orden de detener el implacable avance de los tanques alemanes. Con la fuerza expedicionaria británica en una situación desesperada en Dunkerque, Downing sabía que la RAF debía proteger las tropas en la playa, por lo que casi todos sus escuadrones de combate intervinieron en las batallas que se libraron sobre Dunkerque. Esto provocó un gran número de bajas tanto entre las tripulaciones de la RAF como entre las tropas en tierra, que muchas veces no llegaban a ver los Spitfires que libraban batallas cerca de allí contra la Luftwaffe. Los soldados en tierra tenían a menudo la sensación de que no los estaban protegiendo. No obstante, la contribución del llamado mando de caza fue crucial. Sin la acción de estos escuadrones de combate cubriendo y apoyando a las tropas aliadas, quizá la evacuación de Dunkerque no habría sido posible. Goering creía que se podía forzar la rendición de la fuerza expedicionaria británica atacándola desde el aire, pero este sería el primer error importante de la Luftwaffe. Mientras los tanques alemanes retrocedían con gran frustración, la Luftwaffe bombardeó la ciudad y el puerto de Dunkerque.
pero los británicos sufrieron muchas menos bajas de las que Hermann Göring, lleno de arrogancia, hizo creer a Hitler. Aunque tuvo que abandonar en Francia todo su equipo pesado, el ejército británico pudo ser rescatado de las playas de Dunkerque y trasladado a la seguridad de Inglaterra. Los Spitfires y los Hurricanes eran como manzanas y naranjas. Las dos son frutas deliciosas, pero sustancialmente diferentes. En la práctica, por supuesto, el Spitfire se usaba generalmente en misiones a mayor altitud que los Hurricanes. El Hurricane era especialmente adecuado para operar entre los 17.000 y los 18.000 pies, mientras que el Spitfire también volaba muy bien a 25.000 y hasta 30.000 pies. Altitud que al Hurricane le costaba alcanzar. Por primera vez, la Luftwaffe se medía con aviones comparables a los suyos. Ambos bandos sufrieron pérdidas significativas en la batalla por Francia. Pero ahora era Alemania la que tenía el dominio absoluto en Europa occidental. Pero la RAF continuaba volando sobre el Canal de la Mancha. Esta filmación alemana, poco conocida, muestra un ataque de Spitfires a una base aérea alemana en la costa francesa en julio de 1940. El cámara alemán, que estaba cargando la cámara interior de un Messerschmitt Bf-109, fue lo bastante rápido como para captar estas increíbles imágenes de cazas británicos sobrevolando los edificios del aeródromo alemán. Por supuesto, los alemanes se dieron prisa en aprovechar el valor propagandístico del Spitfire derribado en una playa cercana. El Spitfire era rápido. Tenía una velocidad de ascenso relativamente buena y era muy maniobrable, lo que era muy importante en el tipo de combates que se llevaron a cabo en el sureste de Inglaterra y en el Canal de la Mancha durante el verano de 1940. Su armamento podía parecer impresionante, ya que contaba con 8 ametralladoras de 7.7 milímetros, pero era sin embargo poco efectivo. Esto se debía en parte a que las ametralladoras se encontraban repartidas a lo largo de las alas del avión, lo cual hacía que, de hecho, la concentración de fuego resultara insuficiente. También hay que tener en cuenta que había muy pocos aviones de ese modelo. En julio de 1940 eran menos de 230, y en lugar de estar concentrados para soportar la ofensiva alemana en el sureste de Inglaterra, estaban repartidos por todo el mando de caza, lo cual también redujo su efectividad durante la batalla de Inglaterra. A pesar de contar con el apoyo de los Spitfire, para los hombres del mando de bombardeo, el mes de julio de 1940 fue un período muy complicado. Después de la Primera Guerra Mundial, la ira de los aliados por los bombardeos aéreos alemanes, que causaron un gran número de bajas civiles, quedó patente en el Tratado de Versalles, que prohibía a Alemania disponer de fuerza aérea. Esta política se intensificó y se transformó en un acuerdo internacional durante una conferencia sobre limitación de armamento celebrada en Washington en 1922. La declaración final afirmaba: quedan prohibidos los bombardeos aéreos dirigidos a aterrorizar a la población civil, a destruir o a dañar la propiedad privada que no sea de naturaleza militar o a herir a no combatientes. Todas las potencias mundiales acordaron que no se realizarían ataques sobre ciudades indefensas o sobre cualquier otro objetivo en el que se pudiera dañar a civiles. Desgraciadamente para los habitantes de Coventry y Dresden, estas nobles intenciones quedaron totalmente olvidadas en 1945, pero al menos durante los primeros meses de la guerra sirvieron de algo. El respeto a las limitaciones de Washington restringió el alcance de los ataques de los bombardeos contra objetivos civiles al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, tanto Inglaterra como Alemania respetaron plenamente el tratado. En el otoño e invierno de 1939,
el mando de bombardeo se vio obligado a concentrar su atención en objetivos militares y barcos alemanes en el mar o en puerto. Hubo misiones aéreas que sobrevolaron ciudades alemanas, incluida Berlín, pero lo que arrojaron fueron folletos de propaganda que no surtieron ningún efecto. Pero dichas misiones proporcionaron a las tripulaciones experiencia para las incursiones aéreas que realizarían posteriormente, aunque el impacto de la propaganda fuera nulo. Los combates aéreos duraban muy poco. El tiempo real de combate era muy corto. Y lo que ocurría era que te metías en un lío de aviones y te preguntabas cómo ibas a evitar el chocar con otros. Y de repente, el cielo estaba vacío y no podías ver a nadie más. Esto ocurría muy a menudo. Entonces había que intentar encontrar a quién seguir para volver a casa. Uno de los nuestros se coló en una formación de aparatos enemigos, aunque afortunadamente se puso al final y no le vieron. Este tipo de cosas también ocurrían. Por alguna razón, el comandante y yo siempre acabábamos juntos. Nos encontrábamos en el cielo, y no porque nos estuviésemos buscando, sino simplemente buscaba cualquier avión y resultaba ser el suyo. Los alemanes también se vieron obligados a concentrarse en objetivos militares y en acciones de propaganda como esta patrulla inofensiva sobre las islas del Canal realizada por la tripulación de un Heinkel 111. Más tarde, estos bombarderos se utilizarían sobre Londres con ánimo destructivo. La Blitzkrieg había obtenido una destacable serie de victorias, pero con el inicio de la batalla de Inglaterra, el papel de la Luftwaffe iba a cambiar. La guerra relámpago de corto alcance que tantas victorias había reportado en Polonia y en Francia ya no era adecuada, y la Luftwaffe pasó a centrarse en una larga guerra de desgaste. El 16 de julio Hitler firmó la directiva número 16 del Führer en la que se exponían los planes para invadir Inglaterra.